Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles a nombre de esta alianza de 4 universidades en Colombia, la Universidad de EAFIT, ICESI, Universidad del Norte, ICESA, un encuentro de académicos que han unido esfuerzos y su colaboración para enriquecer esta educación de calidad en los temas de ciencias que manejamos y otros temas que compartimos estas instituciones para ofrecer lo mejor a la formación de nuestros jóvenes y científicos. En este momento estamos adelantando el coloquio de Ciencias de la Tierra y tenemos a nuestro invitado de la Universidad EAFIT, Juan Paniagua, y coordinado el coloquio por nuestro profesor de la Universidad del Norte, Felipe Lamos, quien presentará a nuestro conferencista del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y adelante, Felipe. Decana, buenos días. De verdad un placer otra vez en este espacio del coloquio 4U. Para mí un placer el día de hoy presentarles a Juan Felipe Paniagua Arroyave. Él es ingeniero civil de la Universidad de AFIT. Hizo su maestría allí mismo en Ciencias de la Tierra. Posteriormente hizo su doctorado en la Universidad de la Florida como becario Fulbright. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. Es investigador y docente de principios mecánicos que determinan la evolución del paisaje y se ha especializado sobre todo en las zonas costeras. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de AFIT y es un científico asociado del Instituto INSTART de la Universidad de Boulder, Colorado. Entonces, Juan Felipe, muchas gracias por haber atendido a nuestra invitación y pues quedas con el público. De verdad, un placer presentarte. Hombre, profe Lamos, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a la Universidad del Norte por la organización del evento, a las personas conectadas y en general al público que está al pendiente de ver esto de pronto en un futuro. Muchísimas gracias por estar conectados a esta conversación sobre, digamos, lo que llamamos el pasado, el presente y el futuro de la costa antioqueña. Y yo quiero hacer aquí una salvedad al respecto, y es que no pretendo decir que voy a hablar sobre todos los aspectos que se han estudiado en la costa antioqueña. Eso sería, no tendría cabeza para eso. Pero lo que quiero hacer es una especie de panorama, mostrarles un panorama sobre eso, sobre lo que la costa antioqueña ha significado en términos de la investigación en geomorfología costera sobre todo, pero hablando desde esos aspectos de su pasado en términos geológicos, de su presente, de lo que está ocurriendo y de lo que estamos prediciendo para el futuro. En ese sentido, voy a empezar con esta presentación diciendo gracias a tantas personas que han hecho posible que yo pueda acceder a poder estudiar la costa. Entonces aquí están los agradecimientos muy especialmente a los estudiantes que han estado empujando y a mis mentores que han estado creyendo en que podemos hacer alguna contribución. Y también, obviamente, tenemos aquí a las personas y entidades que nos han patrocinado. En algún momento la Comisión Fulbright de Colombia, de los Estados Unidos, el Ministerio de Educación, la Universidad de Florida, y más recientemente la National Science Foundation y el Departamento de Geociencias de la Universidad Estatal de Florida y esa Asociación Internacional de Investigación de Estudios Criosféricos, de las ciencias criosféricas, que nos están patrocinando estudios sobre el cambio en el nivel del mar, que esperamos hablar un poquito de eso. Entonces, este es digamos, lo que siempre podemos decir sobre que estamos sobre hombros de gigantes, y este es en parte
los responsables de que yo esté aquí, y en ese sentido el profesor Michel Hermelín durante mis estudios de maestría, el profesor Juan Restrepo, y muy especialmente el profesor Iván Correa, que como esperan ver en esta presentación tiene una gran influencia de lo que entendemos y de lo que queremos seguir entendiendo sobre la costa antioqueña. Esta presentación pues es relativamente simple, no tenemos una pretensión más grande que hablar muy someramente de la costa antioqueña, de lo que se ha observado, hablar sobre el pasado geológico en términos sobre todo del nivel relativo del mar, hablar sobre el presente en términos de cómo cambian las arenas y cómo esos cambios de las arenas nos dicen dónde hay erosión, dónde hay sedimentación, y un poquito sobre lo que queremos ver del futuro en términos de las formas del terreno, de cómo está la costa y de los procesos que pueden hacer. Para iniciar entonces, podemos decir que la costa antioqueña es un mosaico de formas y colores. Y siendo un poquito cursi a veces, pongo aquí este poema de Borges sobre el mar, porque el mar al final es el que nos da ese tono del cambio, de la dinámica, de lo que sucede con las formas y las geoformas en la costa. Y en ese sentido es el mar el que está siempre presente, el que nos dicta los cambios de las arenas para dónde están y para dónde se van, y sobre todo el que nos da luces y el que nos dice qué va a pasar en el futuro. En términos de lo que pasa en la costa antioqueña, tenemos acá dos figuras que están mostrando en esencia relativamente simple el marco geomorfológico de la costa de Antioquia. Y en ese sentido, la costa de Antioquia entendida desde Turbo hasta Arboletes. Si ustedes se ubican aquí en el momento que se me pasó aquí la cosa, un momento. Oh, Dios. Tengo aquí mi Wacom, pero no me está funcionando. Ay, sí. Muy bien. Estábamos hablando de la localización. Si ustedes se ubican en la costa antioqueña, estamos en el Golfo del Urabá acá, y entonces entendemos el Golfo del Urabá como esa zona que divide o que separa más bien las costas del Chocó, que está aquí al oeste, y la costa de Antioquia, que está aquí en el este. Entonces, si nos pensamos, nosotros vamos por carretera, por acá subiendo, vamos por Turbo, pasamos por Turbo, vamos derecho, después vamos a Necoclí, y luego tomamos la carretera para ir a Arboletes. En términos geomorfológicos nos encontramos con unas sucesiones, en esencia nos encontramos con depósitos fluviomarinos, es decir, de ríos y del mar. Y en ese sentido, entonces, las geoformas están determinadas por esa interacción entre el mar y el río. Y en ese sentido también, entonces, podemos entender cómo puede ser la evolución de esos terrenos. Ahora, en términos de los cambios, entonces vamos a ver más adelante que esos cambios van a estar determinados precisamente por qué tipo de terrenos vamos a tener. Aquí entonces, cuando pensamos en esas zonas, pensando en las partes de lo que llamamos las terrazas emergidas o las terrazas, plataformas fluviomarinas, acá hay una foto aérea de la zona de Arboletes. Y lo que vemos es que tiene una forma relativamente en planta como un zigzag. Y ese zigzag nos está indicando cómo es la evolución. Nos está dando luces sobre que la evolución se da en intercalaciones de bahías en Z, por ejemplo, y de puntos un poquito más duros. Por ejemplo, a eso me refiero, a los puntos un poquito más duros es, por ejemplo, este punto en esta zona. Y bahías en Z pequeñas, otras un poco más grandes, etcétera, etcétera. Esto es una manera es una manera como se expresan los procesos marinos en interrelación con la erosión que está ocurriendo ahí en esas plataformas, porque con ustedes, de pronto si ustedes se acuerdan, esas plataformas que son zonas como si fuera una mesa acá, una mesa plana, tienen en el límite con el mar un acantilado, que es como si fuera una pared de roca. Ese acantilado entonces exhibe unas dinámicas desde los sistemas dinámicos. Nosotros hablamos de retroalimentaciones. Y esas retroalimentaciones entonces nos hacen que ocurran este tipo de geoformas de zigzag, de intercalaciones de bahías en Z y de puntos duros. Y esto es un panorama que se ve en la costa antioqueña aproximadamente, sobre todo en la parte que está
hacia el Mar Caribe, no hacia el Golfo del Urabá, sino hacia el Mar Caribe, el mar abierto. Aunque en la parte del Golfo del Urabá, sobre todo en la zona de El Tie y un poco al norte de Turbo, se ven este tipo de geoformas, pero con unas rocas incluso muy blandas, como unos depósitos que uno puede con la mano inclusive sacar. Ese es un ejemplo de ese tipo de geoformas. Acá tenemos otra. Esta es una laguna muy famosa. Esta es la laguna, le llama la Laguna del Águila, pero también se conoce como la Ensenada de Río Negro. Y es digamos, una laguna costera desde el punto de vista, podríamos decirlo, hidrológico, pero es una ciénaga también desde el punto de vista geomorfológico. Y lo que quiere decir es que nosotros tenemos una zona donde el agua no necesariamente es únicamente marina, es decir, no es salada únicamente, sino que también tiene agua dulce, tiene una gran influencia de lo que sucede en el continente. Y entonces eso quiere decir que esto es un ambiente que nosotros denominamos estuarino, con alta capacidad biológica, con una producción biológica muy importante y ecosistémicamente con una influencia crucial para lo que nosotros queremos, que es tener ecosistemas saludables, porque hacemos parte de esos ecosistemas. Otro ejemplo, también desde el punto de vista estuarino, es las desembocaduras de los ríos. Y en este caso tenemos dos ejemplos de una desembocadura, uno de los brazos, que llaman brazos del río Atrato. Es una foto que es muy interesante porque visto desde el Golfo del Urabá, ustedes ven el río Atrato y el río Atrato de esta foto está tomada para que al frente se encuentre el río Turbo. Lo que nosotros vemos el delta del río Turbo por acá. Y entonces esperamos que en esta zona y en ese sentido nuestros colegas que han trabajado en esta zona, que están activamente, de hecho, hoy trabajando en esta zona, en lo que pasa con el agua, con la mezcla del agua del río que se desemboca por aquí y el agua marina que está aquí esperando el río, digámoslo de esa manera. ¿Cómo es esa dinámica de tal forma que nosotros podamos entender si existe algún tipo de amenaza en términos de la calidad del agua? Porque pues lastimosamente sabemos que las descargas de estos ríos muchas veces cargan con materiales, cargan con solutos, cargan con contaminantes, cargan con nutrientes que vienen del continente, de terrenos de agricultura o en algunos casos terrenos afectados por la minería. Y en ese sentido entonces, ¿cómo podemos entender esta dinámica de acuerdo con lo que está pasando con el río y con el océano? Esto se ve normalmente en el río, en el Golfo del Urabá y en la costa antioqueña, aunque estamos viendo aquí, es desde la parte del delta del río Atrato, aunque también se considera el río Atrato, el delta, como costa antioqueña. Y en este sentido también tenemos el otro ejemplo, que es una pluma turbia. Llamamos pluma turbia porque es el encuentro de estas aguas que son muy turbias, como ustedes ven acá, cargadas de sedimentos finos que están en suspensión, y aguas que no son necesariamente claras, pero tienen un contraste de color muy grande que se ve. Y entonces la dinámica que ocurre en esos encuentros es de gran importancia entenderla para que nos dé luces sobre el sistema, sobre el ecosistema. Desde el punto de vista geomorfológico es muy importante entender esa pluma, cómo se desplaza, ese chorro, cómo se abre cuando llega, en este caso, al Golfo, o en el caso del Mar Caribe, al Mar Caribe, pero no necesariamente únicamente desde la geomorfología, sino desde la parte biológica, qué sucede con ese encuentro, esa mezcla de esas aguas. Estos mosaicos, entonces, de formas y colores que ocurren en Antioquia, los entendemos podemos entenderlo con este tipo de esquemas. Este es un esquema propuesto por el profesor Correa para simplificar los esquemas que se han tratado de hacer a lo largo de los años, y él lo hace de una forma muy elegante, al simplemente determinar la franja litoral, que es esta zona donde se encuentra el continente con el océano. Y entonces esta franja litoral es la zona costera, o parte de la zona costera que nosotros queremos entender. En el caso de Antioquia, queremos entender de acuerdo con lo que sucede en la parte continental, pero también con lo que sucede en el océano. Y en ese sentido, la interacción no solamente se da en los sistemas acuáticos, es decir, como cambios subacuáticos, sino también como cambios subaéreos. Y asimismo, tenemos que hay un marco geológico que es el que dicta esta evolución. Y ese marco geológico en gran medida nos dice cómo es
el nivel relativo del mar. Y ese nivel relativo del mar pues va a estar influido por lo que pasa en el océano, pero también por lo que pasa en el continente. Y muy especialmente los ecosistemas, la parte biológica juega un papel fundamental en cómo evoluciona esa franja litoral. Pero como vamos a ver un poco más adelante, las actividades humanas son preponderantemente, son determinantes para que esa franja litoral evolucione en un sentido o en el otro. De otra manera de verlo podría ser con base en este esquema que es propuesto por el doctor Robert Morton, pero recopilado aquí por el profesor Correa, y es esa interrelación de procesos que se da a escala de tiempo desde segundos, porque las olas cambian en segundos y las olas cambian el transporte de la arena y pues la arena hace que hayan unas zonas de acumulación pequeñas, otras zonas de erosión pequeñas, hablando en escalas de centímetros, algo que nosotros denominamos los ripples, pero también a escalas de tiempo de milenios, porque el nivel del mar cambia a escalas de tiempo de miles de años, de decenas de miles de años, de cientos de miles de años. Y en ese sentido, entonces, la zona costera y muy especialmente la franja litoral van a depender de esas escalas temporales y también esas escalas espaciales, que tienen una particularidad y es que se interrelacionan siguiendo un principio que es el principio de la autoorganización. Y es muy interesante, cuando yo empecé a estudiar ese principio o empecé a verlo, fue uno de los conceptos que me enganchó, porque quiere decir el concepto en esencia que el sistema mismo, el sistema costero, en este caso la franja litoral y los sistemas que están operando ahí, que están interrelacionados, se autoorganizan entre ellos. Es decir, no es como que algo externo haga que cambien, sino que los mismos procesos hacen que las geoformas se creen y se destruyan. Ellas, al crearse, afectan el proceso que está creándolas y en ese sentido afectan la capacidad de modificarse. Y en ese sentido también hace que el proceso se vaya a un extremo de generar más o un extremo de frenarse y no crear más. Y en ese sentido, entonces, los procesos costeros tienen esos grandes misterios físicos que nos permiten, entonces, entender los cambios, sobre todo hablando del balance de sedimentos, donde las actividades humanas tienen una gran influencia. Pero en ese sentido también tenemos que el marco lo da muy especialmente el nivel relativo del mar, porque es el que en esencia dicta el nivel en el cual están actuando los procesos. Pero no podemos olvidar que estos procesos se dan en un marco climático también. Y en ese sentido podemos hablar de este marco como una guía para entender los fenómenos. Y ahí sí podemos entonces, podemos de hecho darle como responsable a este marco ese mosaico de formas y colores que vemos en la costa antioqueña. Y por eso tenemos un reto y es entender el porqué del cambio costero en Antioquia. Ese sería el primer reto, el primer punto que podemos dar. Hablemos un poquito del pasado. Y el pasado, cuando yo empecé a estudiar, cuando yo estaba estudiando ingeniería civil, el profesor Correa nos dio la clase de geología física. Ustedes, como de pronto sabrán, en ingeniería civil dan esa clase. No tenía ni idea de eso. Lo único que yo sabía del cuaternario del Pleistoceno eran estas láminas del álbum de historia natural del álbum de chocolatinas. Era lo único que yo entendía cuando me decían Holoceno, Pleistoceno, se me venía a la mente esto. Más tarde, pues me di cuenta que el Holoceno, Pleistoceno se refiere necesariamente, muy especialmente, a los cambios del nivel del mar. Y en ese sentido estamos nosotros pensando en estos cambios, entonces, es los cambios holocenos del nivel del mar y pleistocenos del nivel del mar, pleistoceno tardío, porque es únicamente los últimos cientos de miles de años. Y ustedes podrían decir, pero es que eso es mucho tiempo, 100.000 años es mucho tiempo, pero en términos geológicos es muy poco tiempo, de hecho. Y de hecho, aquí pensando en los monstruos que han hablado antes de mí en estos coloquios, el profesor Andrés Cárdenas y el profesor Camilo Montes, ellos hablaban en términos de millones de años, cuando estaban explicándonos sobre la evolución de una especie en particular y sobre la evolución de una cuenca de drenaje, hablando del río Magdalena. Nosotros en nivel del mar, pues pensábamos en que las variaciones del nivel del mar han ocurrido durante el cuaternario, que es más o menos 2.5 millones de años, si no estoy mal,
antes del presente, que se parte en Pleistoceno y Holoceno. Empieza el Holoceno hace más o menos 10.000 años. Y en ese sentido pensamos en el nivel del mar durante el Holoceno. Si nosotros vamos en esta curva acá y marcamos más o menos el Holoceno como un límite, nos damos cuenta que los últimos miles de años del Holoceno se predice que el nivel del, o se ha evidenciado que el nivel del mar ha estado relativamente constante. Eso nos quiere decir que la costa, en el marco actual, el nivel del mar, pues entonces estuvo relativamente constante globalmente, lo cual es falso localmente. Localmente el nivel del mar ha variado muchísimo y podemos comparar diferentes sitios en el mundo para ver estas diferencias. Ahora, si nos vamos un poco más lejos en el tiempo, nos encontramos con que el nivel del mar ha estado por encima del nivel actual globalmente, más o menos entre 120.000 años, 140.000 años antes del presente. Eso tenemos entonces más o menos esas dos puntos, el punto actual más o menos y un nivel más o menos donde el nivel estaba actualmente también. Presente hasta 10.000 años y 140.000 años donde el nivel ha estado más presente. El segundo punto es el punto donde ha estado más por debajo, que es el nivel del mar durante el último máximo glaciar, por acá, más o menos 150 metros por debajo del presente. Esos de alguna forma son grandes marcos extremos que nos dictan la costa antioqueña como está y en esencia pues estudios que han realizado al respecto sobre esa identificación pueden mostrar evidencia sobre esto. Nosotros pensamos entonces que una pregunta que tenemos en el tintero es esas variaciones del nivel del mar del cuaternario, ¿cómo se han evidenciado en la geomorfología actual? Y en ese sentido, entonces, pues, esto es un trabajo que publicamos hace unos años recopilando información. Este es un diagrama que muestra la línea magenta, muestra el nivel aproximado de la línea de costa, la elevación de la línea de costa aproximada. Es una diapositiva un poquito llena, me disculpo por eso, porque sí es difícil ver tantas cosas, pero lo que quiero mostrarles es que en la zona de Arboletes, esta es la zona de entre Mulatos, yendo a Mulatos, pasando por San Juan de Urabá, pasando por Arboletes, como si estuviéramos viendo hacia el mar y estuviéramos viendo un corte y la elevación de la costa. ¿Cómo es la elevación de la costa? Que en ese caso son acantilados. Y entonces nos damos cuenta que el estudio que realizado por este investigador, en un estudio de consultoría que hicieron en los 80s, nos decía que esta terraza es una terraza que se formó durante el Holoceno. Una terraza del Holoceno quiere decir que se formó cuando el nivel estaba relativamente constante según las curvas globales. Eso no tiene sentido, tiene que haber algo más. Y ese algo más es que hay una variación del nivel relativo de acuerdo con unos fenómenos que nosotros llamamos isostasia. Ese es uno de los puntos. El otro punto que podría ser el más responsable mayor es la neotectónica, la tectónica y la neotectónica, pensando en lo que ocurre en Arboletes. ¿Qué es lo que hay en Arboletes? El gran volcán de lodos, ese diapiro de lodos que está generando embombamientos en los terrenos. Entonces, en esencia, nosotros pensamos, claro, ¿qué tanto puede ser por isostasia? ¿Qué tanto puede ser por el volcán de lodos? Y en ese sentido estamos en este momento actualmente trabajando en esto. Eso es una foto precisamente de esa zona, donde vemos los acantilados, son aproximadamente 10 metros. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Son aproximadamente 10 metros y estos acantilados entonces de aproximadamente 10 metros, 5, máximo 10 metros, estamos tratando de encontrar de determinar la historia de sedimentación de ellos, porque son sedimentos. Entonces, si son holocenos, quiere decir que el nivel del mar durante los últimos 10.000 años estuvo por encima, como bien lo proponían ya estos investigadores. El profesor Ignacio Martínez lo propuso también para algunas terrazas en Cartagena, etcétera. Y en ese sentido, pues estamos avanzando en la caracterización, en este caso estratigráfica. Y como ustedes pues ven en la foto, la señorita Caroline Rodríguez Caicedo con la guía del profesor Alejandro Beltrán están trabajando arduamente en entender esa litología y ponerla en el contexto del nivel del mar cuaternario. Por el lado nuestro, nosotros estamos buscando el modelado con un modelo que se denomina un modelo gravitacionalmente autoconsistente. Entonces, pensando en esas formas que nosotros tenemos, es
El nivel del mar estaba por encima. Pero nosotros estamos modelando, aquí en la figura estoy mostrando dos escenarios del modelo. Dependiendo del escenario que estamos utilizando en el modelo, un escenario es el escenario estándar, que yo lo pongo aquí como viscosidad baja. El otro escenario es un escenario de alta viscosidad y son diferentes porque este es el escenario, es el modelo que explica globalmente los registros del nivel del mar. Y este es el escenario del tipo de cómo es el manto, la viscosidad del manto, que explica las observaciones que se dan en el Caribe, sobre todo en Cuba. Y entonces vemos una gran discrepancia y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con las terrazas? ¿Por qué estamos hablando de esto, del modelo del nivel del mar y de las terrazas? Y la respuesta a eso podría ser que si ustedes ven acá uno de los puntos que estamos analizando aquí, este punto 2 que estamos analizando es una de estas curvas. Y yo las estaba separando, pero la curva 2 es una curva que está por acá. Aquí estaría más o menos la curva 2. Y si ustedes ven el modelo nos está diciendo es cómo ha sido el nivel relativo del mar únicamente pensando en la respuesta de la corteza de la Tierra ante las cargas y descargas, pues número 1, del hielo y número 2, del agua. Desde que los grandes glaciares por allá, en los polos, en Groenlandia, en Antártica, los grandes casquetes polares glaciares, se han derretido desde el último máximo glaciar. ¿Cómo ha evolucionado el nivel del mar? Únicamente teniendo en cuenta la respuesta de la corteza ante esa deglaciación y ante el derretimiento del agua. Aquí pongo entonces al doctor Giorgio Spada, que es un profesor de la Universidad de Bolonia en Italia, que es el creador de este modelo y es con el que estamos colaborando para proponer este tipo de escenarios. Porque el escenario número 2, parece como en esos programas de concurso de la puerta número 2, en el escenario número 2 tenemos que el nivel del mar pudo haber estado aproximadamente, sí señor, más o menos 3 metros por encima, más 3 metros por encima, aproximadamente hace 6.000 años. Entonces uno dice, eso está explicando las terrazas un poquito. Qué bien, eso explica un poquito las terrazas, eso es bueno. Pero ese es el del mundial, el Caribe no explica las terrazas, el nivel del mar no alcanza a llegar a tan alto. Entonces tenemos que encontrar un punto medio, estamos trabajando en ello de hecho con algunos datos ya publicados por otros colegas, a ver si podemos explicar esas terrazas o por lo menos aproximarnos a algún sitio que tengamos alguna medición de lo que hace la tectónica que no está incluida en el modelo, para ver si podemos explicar cuánto es tectónica y cuánto es isostasia, hablando del nivel relativo del mar. Entonces, al final, lo que queremos ver es que el pasado nos guiará para entender la dinámica presente y sobre todo para ver si podemos predecir el futuro. Porque estos marcos del nivel del mar nos van a decir cómo ha sido el nivel pasado, cómo ha sido el marco en el cual se han evolucionado las geoformas presentes y en ese sentido, ante predicciones del nivel del mar futuro, pues entonces tenemos un punto desde el cual podemos hacer esas predicciones. Porque si no conocemos este punto, vamos a empezar desde cualquier parte. Y en ese sentido, pues no haríamos absolutamente nada. Esa sería la primera parte, hablando sobre el pasado. Hablemos un poquito del presente. Y para hablar del presente voy a invocar aquí al doctor Vladimir Toro de la Universidad de Antioquia con un ejercicio en el cual están explorando maneras de enfrentarse a un fenómeno que se denominaría un fenómeno llamado la erosión costera, muy famoso. Un fenómeno muy famoso porque es un fenómeno que afecta a las comunidades, es un fenómeno que es espectacular desde el punto de vista mecánico, pero que es muy grave desde el punto de vista social. Entonces, están explorando, haciendo experimentos de cómo responderían mejor los acantilados ante la erosión litoral. En este caso, este es un recorte de la revista Semana, donde hacen precisamente un informe sobre este experimento que están llevando a cabo los colegas.
Para hablar del presente, hablamos de las arenas danzantes. Y entonces hablamos de las arenas danzantes porque al final se convierte, la evolución presente se convierte en un balance de arenas. Es decir, arenas que van, arenas que vienen. Es entradas, salidas de arena como un presupuesto. O el presupuesto que uno hace todos los meses en la casa. Cuánta plata entra, cuánta plata sale. Y sobre todo, cuáles procesos son los responsables de las entradas de arena y cuáles son los procesos responsables de las salidas de arena. Entonces, este esquema es del profesor Correa. Es un esquema que resume esos aportes, desde, como lo dice, las fuentes de arena y las pérdidas de arena. En ese sentido, entonces, tenemos que él hace el resumen de todo lo que está aquí pasando en general. Los ríos, en esencia, aportan la arena. La erosión de acantilados también puede aportar la arena, pero ahí hay un asterisco grande, y es que depende de los acantilados qué litología tengan, porque si es una litología fina, como los que tenemos en Arboletes, pues lo que hace es que el acantilado, cuando cae el pedazo de roca por la erosión, pues esa roca se va, se disgrega, queda flotando en suspensión y se va como transporte de lavado, que nosotros denominamos. Entonces no funciona. Tiene que ser pedazos arenosos, areniscas, lentes de arena, lentes de areniscas, conglomerados, etc. También los vemos en Arboletes, de hecho. Entonces, ese es otro tipo de fuentes. Ahora, hay aportes artificiales que nosotros denominamos, es cuando nosotros llevamos volquetas de arena para llenar las playas. Y esto es muy famoso porque, de hecho, esa es la solución que tienen para los problemas de erosión en Miami, por ejemplo. Y de hecho, en general en Florida, en la península de Florida, porque dependen tanto de los visitantes. Florida como estado, únicamente Florida como estado, es el segundo ente gubernamental que tiene más visitantes, más turistas en el mundo, después de Francia como país. Es un monstruo en este sentido turístico. En ese sentido, ellos toman la arena desde la plataforma y la llevan a las playas para formar sus playas bonitas, gigantes, que permitan que estén los turistas que quieren simplemente ir a bañarse, a tomar el sol. Ese es el aporte artificial. Ahora, tenemos muchos, digamos, formas de intercambio y sobre todo de pérdida, pues el transporte litoral por las olas. Tenemos el viento también puede producir un intercambio en ambos sentidos, porque las dunas, acá, si esto es una zona de dunas, pues va a ser una zona de depositación. Ahí las personas extraen arena para construcción. Hay también transportes que se dan entre la playa y la plataforma. Y aquí muy especialmente, si hay un cañón submarino cerca, tenemos entonces también una zona donde hay un sumidero que nosotros denominamos. Aquí de hecho, tomo el trabajo que está en revisión del el doctor Julián Naranjo Vesga. Estamos trabajando él ha hecho un trabajo tremendo en identificar, sobre todo en la parte del fondo, más allá de la plataforma. Nosotros estamos por ubicarnos, estamos pensando que Arboletes está aproximadamente en esta zona. Y entonces estamos pensando en que cerca del Golfo del Urabá existen estas zonas de depositación en el fondo. Y ustedes dirán, vamos a pasar de la franja litoral que está allá en el límite del continente por allá, y estamos hablando ya desde el fondo. Y es que si ustedes se imaginan, si nos imaginamos, el nivel del mar durante el último máximo glaciar estuvo pues por aquí más o menos, estaba la costa por estos lados. Y en ese sentido, entonces, esto hace parte de entender esos depósitos y entender cómo funcionan esos ciclos de ascenso y descenso del nivel del mar que ocurrieron durante el Cuaternario. Nos permite entender cómo funciona, de hecho, esta zona. Y en parte es esos depósitos que llevan los ríos, cómo llegan a alimentar esas zonas profundas ya para aplicaciones de industria, por ejemplo, de hidrocarburos. En este caso, entonces, tenemos... Si volvemos a la franja litoral, los cambios que se han registrado, este es el trabajo famoso del profesor Correa, se han registrado cambios drásticos. Han evidenciado cambios en Antioquia, en el litoral de Antioquia, con base en estudios semicuantitativos que luego pues hemos tenido oportunidad de actualizar con estudios un poco más, con una incertidumbre menor, pero que nos dan luces de
sobre todo de los responsables de esos cambios. Y en este caso tenemos frente a la franja litoral desde Turbo otra vez hasta Arboletes. Y quiero resaltar dos cambios muy grandes de acreción, 40 metros por año aproximadamente, que el profesor Correa identificó, el profesor Correa y el profesor Bernet identificaron en el delta de la desembocadura del río Turbo, y en Arboletes, que son 40 metros, pero de erosión. 40 metros de erosión, metros por año de erosión, de cambio de la línea de costa, eso es gigante. Creo que hay que hacer la salvedad de que son, por un lado, la incertidumbre que se manejaba en el cálculo, por otro, que son valores que pueden ser, que son promedios. Entonces no es que en un evento, no es que 40 metros por año se pierda, sino que son eventos que muchas veces se llevan más metros en un tiempo, mientras que en un tiempo están quietos, lo cual quiere decir que los tasas podrían ser aún mayores. Pero bueno, el caso es que pensando en esto, el concepto del balance de arenas, esa es una fotografía que yo tomé en 2011 y ustedes se podrán ver que yo la tomé, pues por miren el horizonte como está de torcido. Bueno, de todas formas la foto es muy valiosa porque muestra un sitio en Necoclí que se llama El Mirador, acá, y una arena llena de troncos, una playa llena de troncos, con las rompientes muy cerca, no había prácticamente nada de playa. Y yo decía, claro, esa es la evidencia de la erosión costera y todo. Y entonces luego yo fui, vamos a ver cómo estaba en el 2012, en el 2012 estaba así. Entonces yo pensé, claro, ese es el balance de arenas. Es el balance de arenas que nos indica algo sobre cómo cambia el presente de la costa antioqueña, y es el balance de arenas es estacional. Es decir, dependiendo de las olas cómo lleguen, dependiendo de los ríos que tanta arena descarguen, de acuerdo con la precipitación, la arena puede estar en la playa, quedarse en la playa, o puede irse de la playa. Pero eso no quiere decir que se vaya a ir para siempre. Puede irse un pedazo para siempre, puede quedarse de pronto en la plataforma de pronto las olas grandes durante el invierno, las olas grandes durante tormentas o durante algún tipo de oleaje que lleve o que traiga olas con unos periodos y con unas alturas grandes suficientes, puede hacer que la arena de la playa se vaya de la playa, pero se deposite en barras en la plataforma. Que luego, cuando las olas son chiquitas, esas barras se van moviendo, las olas van moviendo las barras otra vez y van acomodándolas otra vez para que la playa crezca. Eso se da por las retroalimentaciones que hemos mencionado, se da porque pues, los suministros de arena cambian en el tiempo, pero en esencia muestran es que quizá debamos hablar más bien, en lugar de erosión, podamos hablar mejor de relocalización del sedimento, relocalización de la arena. Y eso entonces lo pudimos evidenciar acá a largo plazo, pues comparando estas fotos de 1938 por aquí, y digamos que esta fue el ejercicio que nosotros queríamos hacer en la actualización. Este es del 38. Este es del 38. Eso. Y este es del 2009. Y este es del 38 y 2009. Muy bien, ahora sí. Del 38 y del 2009. Y lo que vemos es pues, lo que el profesor Correa había encontrado. Había encontrado que las desembocaduras de los ríos tenían una gran influencia en acreción de terrenos, en el crecimiento de terrenos. Pero un punto importante que nosotros hicimos fue calcular las áreas. Y teníamos una incertidumbre grande, muy grande, sobre todo por la fotografía del 38, porque es una fotografía de una escala relativamente baja y su ortorrectificación y su georreferenciación, y sobre todo la ortorrectificación fue un poco complicada. Sin embargo, nos sugiere que desde el 38 al 2009 hay más terrenos ganados que perdidos. Eso quiere decir entonces que hay más arena en el sistema, o puede indicar que hay más arena en el sistema. Sin embargo, el problema es que esa arena está concentrada en las desembocaduras de los ríos. Y entonces podemos de pronto pensar en el principio de Price, que se reduce al principio de el principio de Mateo, le llaman, por el Evangelio de Mateo, y es al que tiene se le dará más.
y al que no tiene lo poco que tiene se le quitará. Y ustedes dirán, este man, ¿por qué está hablando de estas cosas cuando está hablando de geomorfología? Y es porque esos principios son principios de sistemas dinámicos. Muy probablemente, o muy probablemente no, se evidencia que cuando se tiene el crecimiento del delta, por ejemplo, acá en el delta del Turbo, se tiene erosión en los flancos, porque hay cambios en cómo la arena está siendo transportada. El bypass de la arena se hace mucho más difícil acá cuando tienes estos depósitos traídos por el río. Y entonces pensamos en que muy probablemente esa sea una de las causas que se están observando. Eso es especulación mía, pero nuestras ideas van en esa dirección. Aquí la comparación de las líneas de costa de nuevo del 38 y pensando en que cuál es la causa de que haya crecido ese delta del río Turbo ahí que antes no estaba, y la causa es que antes la desembocadura estaba aquí en la bahía, y luego pues la movieron por acá porque para que no siguiera inundando el pueblo, sino que el río fuera lejos de aquí de la población, del casco urbano, con la consecuencia de que cambió la dinámica litoral y entonces produjo estas zonas de erosión. Aquí hay varios estudios que han realizado, sobre todo colegas de la Universidad Nacional, en cabeza de la profesora Gladys Bernal, que han identificado estas causas de sedimentación, sobre todo de erosión de la cuenca del delta del Turbo y la afectación que tiene entonces en este crecimiento. Desde el punto de vista geomorfológico, pero también yo sé que hay estudios desde el punto de vista desde el punto de vista antropológico, tratando de entender las dinámicas desde las aristas distintas de las ciencias, no solamente naturales, sino también sociales. Ese como el delta del Turbo, que pues posteriormente para enfrentar esa erosión se propuso la construcción de un montón de obras de defensa que no sirven, porque la arena no pasa simplemente. Ahora, pensando en Arboletes, tenemos situaciones parecidas, y es parecidas porque hay una erosión muy grande, como el profesor Correa lo había identificado muy bien, y entonces comparamos las puntas. Esta es la punta de 1782 aproximadamente de los mapas realizados por las expediciones de los conquistadores en cabeza del brigadier Francisco Fidalgo. Esta es la foto del IGAC del 38. Esta es la ortofotografía del 2009. La pérdida de la península todavía es un misterio, no sabemos por qué. Algunos habitantes dicen que aquí se construyó un canal y entonces se generó se rompió la dinámica de esta playa que se puede ver aquí en esta zona, y entonces empezó a haber flujo que luego pues generó en esto, que se esté regularizando esta costa y que aquí haya una isla que se llama Isla Rey, que es una isla de unos corales emergidos viejos, cuaternarios durante un nivel del mar pasado, posiblemente, o incluso más viejos, muy duros, que están todavía remanentes, que hay un sistema, de hecho hay vegetación ahí, pero que se está manifestando también con erosión acá en Minuto de Dios. En Minuto de Dios lo que estamos viendo es que en 2009 estaba en esta zona y que en 2014 tenía incluso mayor afectación, muy especialmente afectado por las actividades humanas. Estas choricitos que ustedes ven acá son obras de defensa, la gente tratando de hacer pues sus estaderos, sus hoteles, etcétera, tratando de defender un poco la arena, defender la costa de la pérdida de arena, pero que no son eficientes. Entonces, un punto importante es que esos cambios drásticos de 25 metros por año, de 1.5 metros por año en promedio, hay que entenderlos, y para entenderlos estamos tratando de comprender cómo es la mecánica de esas rocas desde el punto de vista geotécnico, y aquí pongo la foto del estudiante Anderson Amaya ahí en el notch de ese acantilado. Ahora que veo la foto con más detalle me doy cuenta que tiene unas grietas acá y que entonces no es como que sea una foto precisamente para mostrar de mucha seguridad, ¿no? Pero era una foto que él quería tomarse precisamente para mostrarle el tamaño de estos espaciamientos que se generan antes del que se hagan más profundos para que haya retroceso del acantilado. Aquí con sus resultados preliminares en una publicación que estamos preparando precisamente con la estudiante Caroline, que está trabajando con la estratigrafía, el profesor Alejandro Beltrán, la profesora Silvana Montoya, en función de qué está pasando, cómo podemos entender la mecánica de esos acantilados, porque es una mecánica complicada. Aquí en esta foto de la izquierda ustedes ven que se forman estas bahías chiquiticas y sobre todo hay unos guijarros acá, hay arena ahí.
Y entonces nos damos cuenta que el proceso es más complicado de lo que estábamos pensando, porque dependiendo de los depósitos de arena y de guijarros que tengamos, las olas van a tener más capacidad de erosión ahí en esos acantilados. Entonces, dependiendo de cómo sean las playas, vamos a tener más o menos erosión. Muy bien, entonces aquí podemos decir que en el presente nuestras acciones han condicionado las respuestas del litoral antioqueño. Ya para terminar, porque me están haciendo caritas, o me estoy haciendo yo caritas, el futuro hay que pulir la bola de cristal, porque no, es muy complicado ver el futuro en un sistema que no entendemos. Pero en esencia, aquí no hay una idea, una caricatura que ilustra muy bien de pronto nuestra actitud, no sé si es por ignorancia quizá, que muestra la actitud que tenemos hacia el mar. Y es que muchas veces el mar, como bien lo decía el profesor Correa, parafraseándolo en algunos de sus escritos, sobre todo en el libro en el libro de Geografía de Antioquia, que el profesor Michel Hermelín le editó y que el profesor Correa escribió el capítulo sobre el litoral antioqueño, él parafraseándolo decía algo como que es muchas veces pelear con el mar es una pelea perdida, porque el mar no tiene afán. Es un proceso que es constante, y en ese sentido nosotros pensar en que vamos a hacer obras para enfrentarnos a la fuerza del océano cuando está tratando de reclamar sus territorios, pues entonces preparémonos por una pelea muy costosa que muy probablemente vayamos a perder. Y en este caso, pues, esto es lo que estamos mostrando acá, es el castillo de arena se lo va a llevar el mar, pues muy probablemente lo mejor sea hacerlo más tierra adentro. El nivel del mar en el futuro nos muestra, nos trae muchas preguntas. Este es el nivel del mar pasado desde el 93 con base en datos de satélite hasta el más reciente, con una tasa de ascenso de 3.42 milímetros por año. Eso es mucho, es bastante, pero que si usted la comparan con la tasa de ascenso del nivel del mar relativo del mar, es decir, la diferencia entre el terreno y el mar, es de casi 6 milímetros por año. Eso está actualizado, pero no quise poner esa figura porque es un paper que está en revisión del profesor Restrepo. Este es un artículo del profesor Restrepo sobre deltas de Colombia, un paper clásico si queremos entender los deltas del país. Y en ese sentido, en Cartagena se están registrando estas tasas tan altas, pero es porque el terreno también parece ser que tiene influencias tectónicas. Entonces, no solamente que el mar suba, sino también que el terreno baje, y entonces se conjugan los dos y tenemos ascensos mucho más grandes que el ascenso global, que es de 3.42. En este caso, entonces, hay predicciones, se predicen aproximadamente 1 metro en las predicciones más graves de ascensos del nivel del mar global que no se conocen. Ojo pues, no se conocen las predicciones con base en estos modelos para las costas de Antioquia. Y no se conocen porque en esencia tenemos que tomar estos modelos y aplicarlos específicamente a la costa de Antioquia. Como el ejercicio que estoy haciendo con el modelo gravitacionalmente autoconsistente es ver cómo podemos aplicar estos tipos de modelado para nuestras condiciones particulares. Pero solamente pensando que para el 2030 esperamos tener, la forma más drástica son 30 centímetros de nivel del mar, según el primer reporte. Según los reportes más recientes, tenemos más o menos 15-20 centímetros de altura de crecimiento del nivel del mar. Son 20 centímetros que el nivel del mar sube. Es 20 centímetros que tiene más acceso cuando hay tormentas, cuando hay olas grandes, cuando hay fenómenos de surgencia. Entonces, nosotros no sabemos qué está pasando con el nivel del mar. Sin embargo, pues hicimos un ejercicio de predicción con base en algunos modelado muy simple de cómo respondería el retroceso, y estas son líneas de costa que estamos proponiendo. Esta es la línea de costa del 38, allá en Punta Rey. Esta es la línea de costa de 2010, 2009, 2010. Y esta es la línea de costa del 2050. Del 2050, y que nos muestra es pues una agravación del retroceso. Que Minuto de Dios entonces, si es una población, estaría prácticamente perdida para el 2050. Y en ese sentido, pues, aunque nos criticaron mucho cuando tratamos de publicar esto, y por eso pues la publicación que tenemos con el profesor Pir Adams y con el profesor Giorgio Anfuso, no pudimos hacer esa predicción
pero pudimos extender con base en los retrocesos que estamos teniendo, que estamos observando, extenderla hasta 2060, a partir de 2010, aquí está la línea azul, es la de 2010, la de 2060 es la de línea roja, y no tenemos pues la de 2060, 50, 60 con base en el nivel del mar era más o menos por este lado, pero de todas maneras no son panoramas que sean de mucho ánimo. Y de hecho, un estudio reciente de una de nuestras estudiantes actualizó esas líneas de costa, y cuando las actualizó, pues ella propuso que estamos probablemente alcanzando esa predicción que realizamos en algunos sitios, estamos alcanzándola antes. Entonces, uno de los puntos que queremos resaltar es que debemos propender por monitorear la línea de costa a escalas de tiempo anuales por lo menos. Es decir, irnos todos los años, cada año, medirla con base en sensores remotos puede ser, pero si queremos alcanzar buenas escalas y bajas incertidumbre, necesitamos utilizar herramientas por ejemplo, drones, y tener muy bien establecido un protocolo de medición para tener ese monitoreo que nos permita ver las tendencias, y con base en esas tendencias podríamos entonces de hecho predecir qué va a ocurrir. Hablando del delta del turbo y de los deltas en general, pues esto es lo más reciente que tenemos, es el trabajo que estamos desarrollando con el doctor Jaap Ninghaus y la doctora Frances Dunn. Es la aplicación cuantitativa del estado del arte de cómo entendemos los deltas en el mundo. Y lo presentamos en la Asamblea de Geociencias de Europa. Este diagrama ternario es horrible porque tiene muchas cosas, pero en esencia lo que queríamos mostrar es que cómo estaban los deltas de Colombia localizados en este diagrama ternario que nos dice la morfología, si puede ser dominada por el río, o dominada por las olas, o dominada por las mareas. Y en ese sentido, entonces, pues pensando en el río Atrato, tenemos el Atrato por aquí. Y ustedes dirán, eso está malo, porque el río Atrato no exhibe una morfología dominada por el río y por las olas. Sería más bien como una morfología dominada únicamente por el río, como el ejemplo acá del delta del río Mississippi que ponemos. Eso es parte, de hecho, de los asteriscos grandes que tenemos en este procedimiento, en esta metodología, porque está basada en predicciones, y en predicciones de los flujos de sedimento causados por el río, causados por las olas, causados por las mareas, con base en el trabajo que Jaap ha realizado durante los últimos 10 años. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo de hecho ahora es proponiendo otra metodología para realizar esta clasificación con base en la morfología en general. Sin embargo, pues nos atrevimos a hacer predicciones de qué pasaría si hay un cambio, sobre todo en la deforestación en la cuenca, y parece ser que no hay un cambio muy drástico en esa dominancia. Y es decir, que si hay un cambio en la deforestación con unos factores, esto es basado en las metodologías, por ejemplo, que ha utilizado el profesor Restrepo para analizar la deforestación, cómo ha influido la descarga del sedimento en la cuenca del río Magdalena, aplicando unos factores similares, es decir, prediciendo que la erosión va a producir aproximadamente el mismo efecto, va a tener las mismas magnitudes. Tenemos que el delta del Atrato no produciría un cambio muy drástico morfológicamente, pero estos son aún especulaciones, todavía no estamos, y estamos al pendiente de refinar, sobre todo, número uno, ese método nuevo para decir cómo es la morfodinámica con base en la morfología, y número dos, que aquí es donde Frances es la experta, es tener predicciones de posiblemente cómo serían las descargas de los ríos, cómo sería la temperatura, la precipitación ante escenarios de cambio climático, por un lado, y sobre todo escenarios socioeconómicos. Entonces, queden al pendiente de eso que esperamos que salga muy pronto. Entonces, podemos decir que predecir el futuro depende de qué tan bien cuantifiquemos la dinámica del litoral antioqueño. Y eso depende de que también la entendamos. En resumen, tenemos entonces estas tres cosas. El pasado nos guiará para entender la dinámica. Nuestras acciones han condicionado las respuestas. Y predecir el futuro depende de qué tan bien cuantifiquemos la dinámica. Para finalizar, entonces, dejo aquí esta reflexión del profesor Michel Hermelín y les doy las gracias por su atención, por su tiempo, por su paciencia, y quedo atento si hay alguna pregunta, alguien quiere hacer alguna salvedad o algo. Muchas gracias.
Bueno, excelente, Juan Felipe, de verdad. Qué presentación, de verdad que a la altura de todas las que hemos estado presentando. Muchas gracias pues, por mostrarnos toda esta información pues, que es tan pertinente, sobre todo para nuestras dos escuelas que tienen afinidades tan grandes, sobre todo con las ciencias del mar. Tenemos aquí una pregunta de María José Nieto. Te felicita y habla entonces, bueno, ahí aparece en pantalla. Dice, hola María José, dice, el caso del río Turbo, la progradación del delta coincide temporalmente con la potrerización de las estriaciones de la serranía de Avive y con la platanización de la costa. Eso fue, digamos que, yo lo veo desde el punto de vista que se juntaron dos cosas. Una fue se movió la desembocadura y al mismo tiempo, digamos que cambió la dinámica continental. Entonces, de alguna forma, ese cambio en la dinámica continental, me refiero a eso, es el cambio de como ella lo dice María José, la potrerización y platanización, en el sentido es el cambio de los usos del suelo de bosque nativo a potreros y a plantaciones de banano y de plátano, que no es que sea no quiero entrar de pronto, desde el punto de vista geomorfológico, lo que hacen es cambiar la producción de sedimentos de la cuenca. Entonces, digamos que yo podría decir es que se juntaron esas dos cosas y produjeron ese delta y el delta del Turbo, que de hecho la descarga de sedimentos no es muy grande, entre comillas, pero impacta mucho la línea de costa, como lo vimos en las imágenes, porque pues digamos que ese delta no tiene que estar haciendo nada ahí. Ese es el delta está ahí porque lo pusimos ahí de alguna forma, pero él no tiene que estar haciendo ahí nada. Y de hecho es muy interesante porque si ustedes ven el delta mismo, hay unas geoformas que nosotros denominamos de unas espigas volantes, no sé cómo, voladoras, no sé cómo traducirlo. Esas espigas muestran que las olas que están llegando al delta son olas de unos ángulos muy altos. Eso quiere decir que el delta está ubicado en un sitio donde la desembocadura está prácticamente perpendicular a la línea de costa, con unas olas que vienen prácticamente desde norte a sur y de sur a norte, porque el Golfo domina cómo van a las olas a moverse. Y eso implica entonces que las geoformas del delta van a ser inestables, van a tender a ser inestables, y eso se ve ya en las espigas que hay en el Turbo. Es una espiga que ella no se mueve pues cada día, pero ella se va moviendo y entonces a veces se rompe, a veces se vuelve y se junta, otras veces se rompe, y aquí en la boca se están formando otras. Eso es un circo. Y en ese sentido, ese circo, ese pleito lo buscamos nosotros. Entonces queremos tener un manejo costero en ese sitio, y como bien lo decía María José, hay una dinámica en ese sitio que hace que sea muy complicado el implementar planes de manejo costero. Ese sería el punto importante a tener. Aquí hay muchas felicitaciones, Ana Lucía, Alejandro Beltrán, tu jefe Giovanni está también, muy buena presentación, felicitando, Edgar Daniel Cantero. Tenemos una pregunta de Andrés Romero, entonces podemos ponerla en pantalla. Procedencia en los acantilados para saber cómo varía anualmente el área fuente de los sedimentos. En esos acantilados, me imagino que estás pensando en los acantilados donde estaba la compañera Caroline. Esos acantilados están inactivos desde el punto de vista depositacional, digámoslo de esa forma. Entonces podríamos pensar en la procedencia como de dónde vinieron y de dónde posiblemente vinieron. De pronto las arenas de la playa, podríamos pensar en esa variación estacional, sí. Yo es que no sé mucho. De hecho, aquí el compañero, sí, ¿no? Entonces el compañero aquí, Felipe Lamus, el profesor Lamus, nos puede de hecho apoyar en eso. De hecho, en parte de nuestra colaboración con el profesor Beltrán es precisamente en ese sentido.
Sí, justamente era para echar esa cuña que otra de las cosas que queremos sacar adelante con esta alianza es entre los 3 profesores, con Juan Felipe y con Alejandro Beltrán, crear una materia conjunta de procedencia sedimentaria, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento, digamos que la mayoría de análisis que se han hecho son más texturales que composicionales. Entonces vamos a meterle la ficha a la parte composicional para resolver estas y otras preguntas, ¿no? Entonces, vamos a tener un tiempito ahí preparando las cosas y pues seguimos animados con eso, ¿no? María José Eso. dice que tiene que hablar contigo después. Entonces, Andrés Felipe Hernández también pone una pregunta. ¿No se estaría hablando quizá de un sistema corto al hablar de los sedimentos asociados a esos acantilados? No estoy seguro si entiendo. No, si de pronto Andrés Felipe está por ahí. Del drenaje, o sea, creo que está hablando del drenaje, que los drenajes son en sistema corto, es decir, que no tienen tanto desarrollo, o sea, casi que pasan de la montaña a la cuenca directamente. Creo que es a eso a lo que se refiere. Sí, Andrés, ¿puedes poner ahí algún comentario además? Bueno, está felicitando. Ahí se oyó mi ahí. ignorancia de sistema corto, y no sé qué significa. Sí, dice que exactamente eso. Entonces o sea, la fuente está muy cercana y son ríos pues que son más inmaduros, por así decirlo, porque no alcanzan a desarrollar o a redondear tanto el sedimento, por así decirlo. Ah, ok. Ahí hay un problema, hermano, y es que muy probablemente esos acantilados, bueno, lo que más o menos yo sé es que tiene fuentes marinas. Entonces, algunos son con sedimentos muy finos, muy, muy finos, pero probablemente no sé si sean por qué. Si son fuentes marinas, también pueden estar relacionados con la deriva litoral, entonces no necesariamente sean de la cuenca misma como depósitos fluviales, sino también marinos. Y de hecho, eso es uno de lo que está encontrando Caroline, ella está viendo esa influencia. En algunos sitios es muy, muy, muy claro, es muy, muy uniforme, de hecho, la litología, muy fina solamente. En otros sitios hay intercalaciones de areniscas, de lentes de areniscas, hay conglomerados, y los conglomerados son redondeados. Entonces se demuestra mismo que el sistema es fluvial. Pero de pronto... bueno, aquí Alejo me está ayudando. Gracias, Alejo. Me dice que entonces no, si fueran cortos los sedimentos serían muy angulares y de mayor tamaño. Exactamente. Exactamente. Bueno, más felicitaciones por acá. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Juan Felipe, de verdad, muchas gracias. Al público que estuvo aquí presente, también muchas gracias por la atención. Alcanzamos a tener 34 presentes y los que van a ver la conferencia los próximos días, pues también de verdad súper recomendado. La próxima semana, entonces, nos veremos con el profesor Juan Camilo Restrepo y la presentación a cargo del profesor Alejandro Beltrán. Entonces, pues muchas gracias, Juan, de nuevo, y pues a todos los que asistieron. Entonces nos vemos en el próximo coloquio de Ciencias de la Tierra 4U. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.